Y entonces, la clase pasada me quedé justamente en esta parte. Entonces, por ejemplo, en este caso que suspendí el ejercicio como en la clase pasada, para reiniciar un código, lo único que tengo que hacer es ejecutar las líneas iniciales, que son el library, ggplot, dplyr, establecer el directorio de trabajo y preguntarme por cuál es la dirección de trabajo donde estoy ejecutando ahora los documentos, que es esta, y me puedo ir directamente hasta la parte donde estaba yo trabajando, que en este caso me quedé justo aquí en la línea 140, que es el inciso C, que es una solución a través de una función. Entonces, digo, solamente quiero como que recordemos de qué se trataba el problema que estábamos analizando. El problema que estamos analizando es básicamente vamos a simular un lanzamiento de una moneda. Entonces, lo que mostramos la clase pasada fue que cuando simulas el lanzamiento de una moneda, por sí mismo el lanzamiento de la moneda es un proceso estacionario. Sin embargo, cuando construimos una nueva variable que sea la suma de variables estacionarias, como es el caso de X, como la definí la clase pasada, que era la suma de los lanzamientos del volado, que básicamente era una especie de función de ganancias, que lo que pretendía era capturar cuánto estaba yo ganando por lanzar un número finito de volados. Entonces, lo hice para un solo lanzamiento, para un solo ejercicio. Ahora voy a simular múltiples lanzamientos y múltiples caminos. Entonces, para hacerlo, voy a hacerlo a través de una función. Voy a sistematizar más el problema. Lo voy a tratar de hacer muchísimo más compacto para que pueda replicar y pueda simular múltiples veces el fenómeno. Entonces, Omar lo explicó en la clase de introducción a R. Podemos construir scripts como el que tengo aquí, que básicamente son una serie de instrucciones que podemos ir ejecutando línea por línea. También podemos construir otro tipo de scripts que son funciones, que son el archivo caminata.r es uno de esos archivos que son funciones. En este caso, noten esto, si ustedes se fijan, este archivo no tiene encabezado, como mi otro archivo que tiene hasta arriba library, ggplot o library dplyr. En este caso no tiene nada, simplemente es un script de instrucciones. Si se fijan, es una instrucción muy sencilla que es una función, que todo lo que mi código lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar caminata. Entonces la función necesita dos parámetros de entrada, uno que es R y otro que es time. Y dentro de función, lo que va a crear es lo siguiente, va a crear un objeto UDT que va a replicar tantas veces yo diga en time, va a replicar un muestreo del objeto R, va a tomar muestreos de tamaño 1 con reemplazo y los va a replicar tantas veces time diga, y lo voy a guardar en UDT. Luego voy a crear una nueva variable. Profesor, que se va a llamar... Sí. Sigo confundiéndome con lo que significa el reemplazo. Ya ve que lo ocupamos true o false. Sí, claro. Ok, cuando yo digo true, cuando digo con reemplazo y digo true, es decir, que tengo un conjunto de donde voy a hacer muestreo. En este caso, mi muestreo es un conjunto de dos elementos porque el volado o lo gano o lo pierdo. Si lo gano es 1, si lo pierdo es -1. Entonces, cuando digo que es con reemplazo y es cierto, o sea, es true, quiere decir que si tomo el 1 de ese conjunto muestral, entonces lo tengo que regresar. Eso significa con reemplazo, lo regreso al 1. Entonces, para mi siguiente muestreo, otra vez puedo muestrear de los dos, del 1 y del -1, porque es con reemplazo. Regresé el 1 en mi experimento anterior. Para eso hago el con reemplazo. Si con replace hubiera hecho false, si hubiera puesto ahí que no lo hiciera con reemplazo, lo que hubiera significado es que en mi primer evento, suponte que tomo el 1, entonces para mi segundo muestreo ya solo tengo el -1, ya no tengo el 1. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Por favor, dime. Sí, me quedó claro. Perfecto. Vale. Entonces, en este caso es muy sencillo porque el muestreo con reemplazo solamente es entre -1 y 1. Son dos cosas que pueden ocurrir. Entonces, luego, lo que tengo es una serie que voy a denominar tiempo,
que va a ser con C, lo que estoy haciendo es concatenar un vector que va desde el 1 hasta time. Entonces, por ejemplo, supongamos que time es 10, entonces va a acumular, va a agrupar en un vector valores del 1 hasta el 10 en un vector. Luego con SUDT es un nuevo vector que va a replicar time veces, o sea, si yo en time digo 10, va a replicar 10 veces el 0. Entonces va a replicar la constante 0 10 veces, por ejemplo, pero va a depender del valor que tome time. Y finalmente lo que voy a hacer es con el for, lo que hago es que relleno el objeto que se llama SUDT. Entonces, y voy a ir llenando las ganancias, ¿no? De los volados. Entonces, y al final, si se dan cuenta, lo que voy a regresar con el return es un return más complejo. El return que vi la clase pasada, simplemente le decía yo, regrésame un objeto, ¿no? Que era UDT, si no mal recuerdo. En este caso, lo que le voy a pedir que me regrese son dos cosas. Que me regrese la columna tiempo y que me regrese SUDT. Entonces, cuando son dos objetos, lo tengo que agrupar con una instrucción que se llama list, que es una lista, le estoy diciendo, regrésame esta lista, una lista de dos elementos, time, que diga tiempo, y SUDT. Ese es el return. Entonces, si se dan cuenta, es una función que hace lo mismo que había hecho a la anterior función, sin embargo, esta se llama caminata y me va a servir, me va a facilitar las cosas por lo que ahora voy a mostrarles. Ahora, una vez que la tengo, no necesito hacer nada, caminata, no tengo que ajustar nada, simplemente es una función que está dentro de un script. Lo que voy a hacer ahora es con el comando source, lo que le voy a decir al R, le voy a decir, quiero que busques dentro de los archivos que tienes, quiero que busques a alguien que se llama caminata y que lo cargues. Es como una especie de llamar a ese archivo. Entonces, si lo llamo en funciones, aquí abajo en el Global Environment me aparece caminata. Entonces, lo que hizo R fue ya cargó la función, entonces la función es un conjunto de instrucciones. Entonces, las instrucciones ya están activas. Lo que necesito decirle ahora es con quién va a trabajar, ¿no? Eso es lo que voy a hacer ahora. A ver, para decirles con quién voy a trabajar, voy a crear un objeto que se va a llamar opciones, y opciones solamente va a ser una cosa que va a ser -1 y 1. Y luego voy a tener otra cosa que se va a llamar soporte, que es tomas una constante que es de valor de 10,000. Y aquí voy a hacer una réplica. Le voy a decir, quiero replicar el proceso con esos parámetros que están arriba, lo voy a replicar 200 veces. No, perdón, lo voy a replicar 10 veces. Eso es lo que me refiero aquí con caminos. Rango, no me acuerdo para qué lo ocupo aquí. Creo que no lo ocupo rango. Creo que de hecho está de más rango. Bien, solo ocupo caminos en realidad. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es un for. Entonces con el for le voy a decir, para el índice que va desde 1 hasta caminos, caminos es la constante 10, entonces desde 1 hasta 10 repite la siguiente instrucción. Entonces lo que va a hacer es, va a crear una matriz que va a resultar de un data frame, que va a resultar de aplicar la función caminata. Entonces, caminata se le va a aplicar a dos elementos, se le va a aplicar a opciones y a soporte. Entonces, la función caminata va a tomar opciones y soporte y se va a ejecutar. Y eso que resulte se va a volver un data frame y se va a guardar en un objeto que se llama TT. Está aquí. Luego, quiero que cree un objeto que se llama GT, que va a ser otra vez una matriz, que va a ser de un data frame, y que va a tomar la función caminata, y ahora fíjense, y va a aplicar otra vez y me la va a guardar en GT. Noten que en estricto sentido estoy aplicando caminata al objeto, pero la manera en que estoy diferenciando los resultados, acuérdense que caminata me regresa dos cosas. Si se van a la función caminata, se van a dar cuenta que el return es tiempo y SUDT. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, con caminata le estoy diciendo, quiero que de caminata una vez que la apliques, de la lista de return, me regresas en una lista, me regresas dos objetos, quiero que el primer objeto, por eso le puse bracket 1, el primer objeto me lo guardes en TT, y el segundo objeto lo guardes en GT. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo utilizar el return de una función.
Entonces, un return que me regresa dos cosas. Entonces, yo puedo llamar a cada una de las dos cosas con esta instrucción. Lo que voy a hacer ahora es algo más o menos simple, que es voy a graficar. Entonces, voy a hacer un plot con la función plot. Y el plot es muy sencillo. Necesito una variable X y una variable Y. La variable X va a ser TT y la variable Y va a ser GT. Entonces, lo que estoy graficando es el tiempo y las ganancias. Y lo voy a graficar en una línea que va a ser azul. Con type le estoy diciendo L es una línea. Con color le estoy diciendo que sea azul. Y que en el eje de las Y va a tener ganancias, en el eje de las X va a tener tiempo. Luego le estoy poniendo límites. Límites al eje de las Y. Y le estoy poniendo límites simplemente porque lo que voy a hacer ahora es replicar 10 veces mi instrucción, pero lo que voy a hacer es que cada vez que simule una función de ganancias, quiero que grafique encima de esa función de ganancias el otro ejemplo. Como van a ser superposiciones de la misma gráfica, entonces para garantizar que no se muevan, o sea, que aparezcan en el mismo cuadrito, voy a acotar el límite de Y. Entonces, el límite de Y va a estar en el menos rango y el rango. El rango es 200. Entonces, estoy acotando todo de menos 200 hasta 200. Estoy garantizando eso. Y luego tengo la función que se llama parNew. La función parNew lo que permite es que cuando ustedes hagan una gráfica, si le ponen parNew igual a true, lo que hace es que la gráfica que tengan activa va a tomar la nueva gráfica y se la va a encimar. Y esto lo va a hacer durante el for. Entonces va a tomar la gráfica que tiene y le encima la otra. Y así va sucesivamente. Si le ponen parNew igual a false, lo que va a hacer es reemplaza la gráfica. Yo quiero que las vaya encimando. Y luego finalmente aquí abajo le pongo el i, que el i va a ir sumando. Va a ir va a ir sumando 1 para que llegue hasta 10. ¿Sí? Entonces es mi variable indicadora. Entonces voy a ejecutar esta función. Déjenme ejecutar desde aquí, desde opciones, porque no he ejecutado nada. Entonces voy a opciones, creo un objeto opciones, soporte, rango, caminos y el for. Y creo 10 simulaciones, 10 posibles escenarios para mi lanzamiento de una moneda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas con el ejercicio que acabamos de hacer? Y luego finalmente pongo parNew igual a false con el objeto de cerrar el que encima. Entonces ya, no va a encimar ahora. Todo lo que yo genere va a borrar la gráfica anterior. Entonces simplemente es un encimar gráfica. ¿Sí? ¿Dudas con el ejercicio? No, profesor. Vale, buenísimo. Entonces aquí le dejamos con este ejercicio. Ahora, me voy a ir a un nuevo concepto que se llama función de autocorrelación. ¿Sí? Entonces, voy a cerrar ahorita clase 2, no lo voy a ocupar ya más, tampoco voy a ocupar caminata, y voy a ocupar ahorita clase 3, pero ahorita regreso a clase 3, me voy a ir directamente al tema que quiero ver teórico. Entonces voy a dejar de compartir esta y voy a empezar a compartir la pizarra. Bien, entonces hoy quiero ver el concepto de función de autocorrelación. ¿Sí? Bien. La función de autocorrelación es una herramienta, más que herramienta, es una función que nos permite, como pongo en esta definición, es medir la fuerza o la intensidad de la dependencia de las variables aleatorias dentro del proceso estocástico. Entonces, acuérdense, lo que acabamos de hacer con las simulaciones, simulé una realización de una serie de tiempo. Simulé, de hecho, 10. Pude haber hecho cualquier otra cantidad de esas simulaciones. Le pude haber puesto 100 ahí y pude haberme simulado 100 posibles resultados. Eso es una serie de tiempo. El ejercicio lo que trata de ilustrar es que la serie de tiempo puede ser una de esas posibles realizaciones. Ahora bien,
Ya que tenemos definida el concepto de serie de tiempo, lo que quiero hacer es definir el concepto de autocorrelación. Y autocorrelación lo que va a medir es qué tan intensamente están correlacionados las observaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ustedes piénsenlo así, ¿qué tan intensamente está correlacionado el PIB de hoy con el PIB de hace un año? ¿Sí? El PIB de este año con el de hace 10 años. ¿Qué tanta fuerza de correlación existe entre eso? Se llama autocorrelación, o el sufijo auto viene del hecho de que como es dentro de la misma serie, por eso le ponemos auto. Y en general le llamamos correlación, pero como es para una misma serie, es el mismo proceso, por eso le ponemos este principio de autocorrelación. Bien. Entonces, autocorrelación para mí es simplemente una métrica de qué tan intensa es la relación que puedan tener los valores dentro de una serie. Y voy a definir esa expresión como ρ de tau, que va a ser igual a una expresión de este estilo, que va a ser igual a el valor esperado de la variable x de la serie de tiempo en el momento t menos la media, multiplicado por la serie evaluado en un tiempo menos un rezago tau, menos mu. Todo esto dividido entre el valor esperado de xt menos mu al cuadrado. Bien. Entonces, esto en términos de notación lo voy a denominar como gamma de tau sobre gamma de 0. ¿Sí? Ahora bien, la lógica de esto es, el de abajo se llama gamma de 0 porque es equivalente a lo que está en la parte superior de la expresión, es decir, este componente es equivalente a lo que está en esta parte superior, con la diferencia de que el de abajo, tau es 0. Entonces, por eso es gamma en 0 y el de arriba es gamma en tau. Entonces, lo que estoy haciendo es con la parte que está en la parte superior de la fracción, es decir, estoy capturando cuánta correlación, las desviaciones respecto de la media, cuánto se correlacionan en t versus un escenario de tau menos tau veces atrás. Indistintamente aquí puedo ser tau o puedo ser más tau. No importa en realidad, puede ser menos o más. Simplemente lo que estoy haciendo es medir la correlación que existe entre el momento ahora con un momento pasado o en el futuro tau. ¿Sí? Eso es simplemente lo que estoy haciendo. Mide la intensidad y la normaliza respecto de la variabilidad total. Es una especie de comparación respecto de variabilidad total. Entonces es la variabilidad entre un periodo tau respecto de toda la variabilidad que pueda haber en la serie. Entonces esta autocorrelación tiene algunas propiedades que voy a enunciar a continuación. Por ejemplo, la primera propiedad que tiene esta autocorrelación es que el ρ en 0 es igual a 1. ¿Sí? Es decir, la autocorrelación en 0 es igual a 1. Y eso es más o menos sencillo de ver porque eso quiere decir que cuando tau es igual a 0, entonces el componente de la parte de arriba de la expresión con el componente en la parte inferior de la expresión es exactamente el mismo. Entonces esto es igual a 1. Ahora bien, la otra propiedad que tiene la función de autocorrelación es que es simétrica, es decir, la función de autocorrelación en tau es igual a la función de autocorrelación en menos tau. ¿Sí? Es decir, si yo me paro hoy y mido cuánta correlación existe regresándome tau periodos, es equivalente a que si me hubiera puesto en ese momento pasado y le hubiera agregado tau periodos hacia el futuro. ¿Sí? Es más o menos esa es la lógica de esta propiedad. Finalmente, la última propiedad, y esa es realmente con la que más asociamos a la función de autocorrelación, tiene que ver con que ρ de tau en valor absoluto es menor o igual a 1. ¿Sí? Esto es igual para todo valor de tau.
Entonces tiene propiedades similares a lo que nosotros llamamos como correlación de esperma, correlación o factor de correlación de esperma. ¿Sí se acuerdan de ese factor de correlación? Que es una estadística que normalmente se ve en los cursos de estadística clásica. Bien, ok. Entonces, ahora bien, para estimar la función de autocorrelación necesito hacer una serie de precisiones. Las precisiones que voy a hacer son las siguientes. Voy a utilizar estimadores para la media y estimadores para la función de autocovarianza. Entonces, mis estimadores van a ser los siguientes. Entonces, para la media, mi estimador de la media va a ser igual a la suma de los valores desde i igual a 1 hasta un valor t mayúscula de x de t sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? Es una media sencilla. Luego, para la función de autocovarianza o covarianza, en este caso gamma 0, la voy a estimar de esta manera entonces. Voy a decir que va a ser igual a la suma desde i igual a 1, perdón, desde t. Estoy utilizando t, no es i. Esto es t. Desde t es igual a 1. Perdón, es que no quiero. Desde t igual a 1 hasta t, esta expresión de la serie menos la media estimada al cuadrado entre t. Y esto en general lo puedo denominar como sigma cuadrado. ¿Sí? O sigma cuadrado subíndice x gorrito, así. Como ustedes le quieran denominar. Eso no tiene en realidad implicaciones sobre esta cosa. Entonces, esta es mi estimación de la autocovarianza en el momento cero. Ahora, la función de autocovarianza en un periodo tau, es decir, gamma en tau, va a ser igual, estimada también, va a ser igual a la suma desde t igual a 1 hasta t, menos tau. Ahorita van a ver por qué menos tau. Déjenme borrar esto, está muy cerca del de arriba. Va a ser la suma desde t igual a 1 hasta t menos tau de la serie de tiempo menos la media de la misma serie de tiempo, pero rezagada tau veces, menos la media estimada, todo esto sobre t. Entonces, lo que estoy haciendo es, pierdo tau observaciones, porque en realidad son las tau observaciones que voy a perder aquí. Entonces, por eso el índice de la suma va desde t hasta t menos tau. Estoy perdiendo tau observaciones. Entonces, lo que estoy midiendo aquí es cuánta correlación o cuánta variabilidad existe que sea común entre la serie hoy con la serie tau veces atrás. Todo eso en promedio. Por eso es que lo divido entre t. Bien, definidas esas dos, entonces puedo escribir entonces que la función de autocorrelación, que denominé como rho de tau, equivale a la división de gamma en tau sobre gamma en 0, estimada. Entonces esto le voy a poner estimado también. Y eso es igual a una expresión como esta. Equivale a la suma desde t igual a 1 hasta t menos tau de la serie de tiempo menos mu, estimado, de la serie de tiempo menos tau, menos mu, estimado, sobre la suma desde t igual a 1 hasta t, de x de t menos mu, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la función de autocorrelación, que lo que mide, si le quieren dar un valor interpretativo al resultado, mide la fuerza o con cuánta fuerza se correlacionan
la información pasada con la información presente. O sea, pasada, ¿cuántos periodos? Tau periodos. ¿Sí? Por eso se llama función de autocorrelación y es una métrica de fuerza de correlación. Ahora bien, este tau, perdón, este rho, o esta función de autocorrelación, se suele hacer pruebas de hipótesis sobre ella. Y se suele hacer pruebas de hipótesis sobre ella porque básicamente lo que captura este indicador es cuánta autocorrelación existe, y el supuesto implícito en los procesos estacionarios es que rho debería de ser igual a 0. Es decir, que la información pasada no está correlacionada con la información presente. El ejemplo puramente aleatorio, o del proceso puramente aleatorio, es más claro ahí. Al proceso puramente aleatorio no le importa el pasado. Entonces la función de autocorrelación no debería de ser exactamente igual a 0. Entonces aquí construimos una serie de hipótesis sobre rho. Entonces en general la hipótesis la construimos de esta manera. Y decimos, construimos una hipótesis nula y decimos que rho Venga, una de pregunta. tau, sí, dime. En procesos estacionarios, ¿rho debería ser igual a 0? Sí, debería ser igual a 0. Ok. Sí, porque si tú te remites a una gráfica muy sencilla de un proceso estacionario, verías que sería algo así muy sencillo, ¿no? Pensándolo burdamente. Esto es XT, entonces la gráfica se debería de ver algo así, ¿no? Es un proceso estacionario alrededor de una media, ¿no? Entonces, si tú te paras en algún punto, por ejemplo aquí, XT, y aquí, y te regresas tau veces XT menos tau, ¿cuánto de la información que está contenido en la serie que está en el primer tramo está correlacionada con la serie del segundo tramo? En realidad tú esperarías que fuera 0. Ok. Sí. Esa es la expectativa. Y en un paso aleatorio, el tau se espera que sea diferente de 0. No, es igual. Es igual, pero es el caso extremo, es el caso perfecto. Es decir, en un random waltz, en una caminata aleatoria, por construcción, rho debería ser 0. Okay. Porque en ese, como fue construido, debería de garantizar que no hay autocorrelación. Piénsalo en el caso del lanzamiento de la moneda, ¿no? El lanzamiento de la moneda es si lo vieras gráficamente, se debería de ver simplemente como T, y suponte esto. El lanzamiento de la moneda, habíamos dicho, ¿cuál era la media de lanzamiento de la moneda? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el valor esperado de lanzar una moneda? Bueno, pues sería 0. 0, ¿no? Ajá, sí. Sí, porque es -1 y 1, ¿no? Entonces, si tú ves el lanzamiento de la moneda como si fuera una serie, tú verías una gráfica de este estilo, ¿no? Puede ir desde -1 a 1 siempre, perfectamente. Entonces, si tú tomas cualquier tramo cualquier partición de la serie, ya sea que tomes un cachito acá y otro cachito acá, verías que la correlación que existe entre estos dos es exactamente 0. Porque no le importa el pasado, ¿no? Al Sí, random waltz no le importa el pasado. No importa de dónde vengas. Siempre es 0 la correlación. Okay. ¿Vale? Gracias, ya lo vi, gracias. Ok. Va. Ahora, entonces, una vez que establecemos la prueba de hipótesis, entonces construimos estadísticos que nos permiten analizar si la prueba de hipótesis acepta o se rechaza. Y los dos estadísticos bases son uno que denominamos como Q asterisco, Q pelitos, como quieran llamarle, es igual a T, que es la suma desde J igual a 1 hasta M de rho estimado para cualquier rezago J al cuadrado. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es acumulas todos los valores de rho, los acumulas hasta el valor m, los elevas al cuadrado porque acuérdense, como este es un valor que está entre -1 y 1,
Entonces los vuelvo todos positivos con el cuadrado, acumulo todos esos y ese es el valor Q que quiero analizar. Ahora bien, esta es una prueba de hipótesis. Esta cosa se distribuye como un h cuadrado con m menos k grados de libertad. Pero esa prueba de hipótesis, ¿qué mide? El valor cuadrado de la suma de todos los ρ. Sí, la suma de todos los ρ, de todas las correlaciones. Y comprobando cuántos rezagos, desde un rezago hasta n rezagos. Entonces lo que haces es como correr una prueba, es decir, compruebas si la serie no tiene correlación hoy con el rezago inmediato anterior. Y luego sumas la correlación que existe de hoy con hace 2 periodos. Y luego le sumas la correlación que existe hasta m periodos. Pero los elevas al cuadrado para garantizar que siempre sea positivo. Los acumula y este valor Q se distribuye como un h cuadrado. Y Ahora por bien, ejemplo, sí, el valor de t no te castiga la distancia de la serie. más bien no es que te castigue, de hecho hace más probable que rechaces la hipótesis nula. Vamos a verlo gráficamente. No es que te castigue, en realidad incrementa la autocorrelación. Vamos a verlo. ¿Cómo es una distribución chi cuadrado? Aquí está la función de chi cuadrado y aquí está el soporte de la función. Una chi cuadrado se ve de esta manera, ¿no? Entonces, si la hipótesis nula es que ρ es igual a 0, entonces la zona de aceptación de la hipótesis, la zona de aceptación de la hipótesis debe ser una zona que está a partir de un valor aquí chi pelitos hasta acá. ¿Sí? Entonces cualquier punto que me caiga en este intervalo, voy a aceptar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que ρ es igual a que la autocorrelación es igual a 0. Entonces, lo que hace T es que en realidad empuja los valores hacia allá. ¿Sí? Entonces, no es que castigue, más bien premia, ¿no? Premia si existe un poquito de autocorrelación, si la T es muy grande, es más probable que te lleve a la zona de rechazo más que a la zona de aceptación. ¿Sí? ¿Sí, José? ¿O no? ¿O no era la pregunta? Sí, justo por ahí iba, sí que iba a provocar que la serie fuera más larga. Sí, claro. Ok. Buenísimo. Entonces, esto es Q, ¿no? Este es Q pelitos. Esta es una de las estadísticas. La otra estadística es Q, simplemente, así se le denomina como Q, sin ningún símbolo adicional. Y eso es igual a T por T más 2, que es igual a la suma desde J igual a 1 hasta M de la función de autocorrelación evaluado en el rezago J al cuadrado entre T menos J. Y esta así, como decías José, esta así trata de, entre más grande sea la T, va a acumular menos, ¿no? Al menos es en este tramo. El problema es que también aquí hay una parte que incrementa el valor de T, ¿no? Entonces, hay una descompensación aquí, ¿no? Digamos, habría que ver quién gana, qué efecto gana. Muy probablemente gana el de incrementar el valor de la estadística. No entendí la segunda parte de la sumatoria de donde está ρ estimada al cuadrado dividido entre t y menos j. No entendí qué significa esa parte. O sea, lo que significa es muy parecido a la anterior, o sea, es decir, acumula todas las autocorrelaciones hasta el periodo M, pero las promedia entre el número de periodos que están incluidos. Por ejemplo, si en el primer rezago J va a ser igual a 1, entonces este valor que está aquí va a ser igual a 1. Entonces es como una especie de promedio, de autocorrelación promedio. Entonces no acumula la autocorrelación de manera directa, sino que acumula la autocorrelación promedio. Esa es la diferencia con la estadística anterior. La estadística anterior
acumulaba la autocorrelación de manera directa, ¿no? Lo que hace esta nueva estadística es que la acumula como en promedio. Y luego la multiplica por un factor t por t más 2. ¿Sí? Si me preguntas a mí la interpretación entre uno y otro, es que en uno acumulas autocorrelación de manera directa y en otro acumulas autocorrelación promedio. Ok, me quedó claro. Solamente también otra duda, con el otro aspecto de temas 2, ¿por qué le agregamos el 2? Bueno, en realidad es porque la estadística, bueno, digo, así es la estadística, pero tiene una lógica de cuántas autocorrelaciones existen. Si te acuerdas de la clase pasada, voy a regresarme a la nota de la clase pasada. Y me voy a regresar a qué punto, déjenme ver, por aquí lo puse. Entonces, esta matriz. Cuando les pregunté cuántos elementos había en la diagonal superior de aquí, llegamos a la conclusión de que son t por t menos 1 entre 2. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando quieres contar únicamente los elementos que están aquí, sin contar los de la diagonal, hasta acá arriba? Ese número de elementos es muy cercano a t por t más 2, porque también están los de aquí abajo. Voy a contar los dos. Los de aquí y los de acá, excepto los de la diagonal. Entonces, más o menos es muy cercano a esa idea. ¿Sí? Para eso le incorporo el t por t más 2. Digo, la construcción de la estadística es más compleja que eso, pero la intuición es, trata de contabilizar todos los posibles escenarios de autocorrelación. Espero haya quedado más o menos claro. Ya me quedó más claro. Ok, vale. Me regreso aquí a mi nota de función de autocorrelación. Bien, entonces, con las dos estadísticas lo que pretendemos es identificar la significancia de la autocorrelación. Lo que nos gustaría siempre es aceptar la hipótesis nula, porque eso garantiza que la autocorrelación sea igual a 0. ¿Sí? Siempre nos gustaría eso. ¿Este estadístico Q también se distribuye, perdón, como chi cuadrada? Sí, este también se distribuye como chi cuadrada. Igual, un chi cuadrada de m menos k grados de libertad. Déjenme ponerlo aquí abajito. Entonces, es un chi cuadrado con m menos k grados de libertad. Bien, entonces lo que siempre buscamos es aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Eso es lo que nos gustaría. Entonces, m es el número de rezagos máximos y k es el número de parámetros estimados. ¿Sí? En este caso, ¿cuántos parámetros estoy estimando en la función de autocorrelación? Me regreso aquí arriba. Bueno, aquí no está aquí arriba. Aquí está la función de ¿cuántos parámetros estoy estimando aquí? Solamente uno. Y es mío. Entonces, en estricto sentido, esta función de autocorrelación es m menos 1. ¿Sí? Vale. Bien, me voy a regresar hacia abajo. Bueno, creo que esa es toda la parte teórica que quería ver hoy. Me voy a ir al ejercicio numérico. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. En las notas les dejé un par de pruebas más. Son basadas en multiplicadores de Lagrange y tienen la misma idea, ¿no? Que es para probar si existe o no autocorrelación. También hay otras pruebas como la de Dublin-Watson que busca probar autocorrelación. Les voy a dejar fuera de momento. No las ocupo para el curso, pero sería bueno que también pueden revisarlas, están en las notas. También hay pruebas sobre la kurtosis y sobre un poquito de sesgo y una Harkever. Las dejo en las notas para que si tienen chance le den una revisada. ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay más dudas, vámonos al ejercicio numérico de hoy. ¿Vale? Entonces, dejo de compartir esta pantalla y me profe, voy. Sí. La Harkever se utiliza para datos menores a
30 o 40 observaciones. No tiene ninguna restricción en realidad, más bien para más de 30. Ah, ok, es para series ya grandes. Para series grandes, sí, sí. Pero Sí, hay que tener mucho cuidado porque más de 30 en estricto sentido no es una serie grande. Más adelante les voy a dar argumentos de por qué las series que ustedes ocupen deberían de ser de al menos 100 datos. Pero lo voy a hacer un poquito más adelante. gracias. Ok. Entonces voy a compartir otra vez mi pantalla y me voy otra vez a R. Bien. Entonces vámonos a R. Profesor, hay una duda. Antes de que empiece, me quedó la duda si esta no se puede, estas caminatas aleatorias como metidas en una función, no se pueden plotear en un ggplot, ¿cierto? ¿O hay alguna forma? Porque tienes que Sí, sumarlo, ¿no? es que lo que pasa es que sí se puede plotear en un ggplot, pero tendrías que acumular un data frame. Primero, crea un data frame con todas las simulaciones y luego le dices a ggplot, grafica todas, ¿no? Ya, Sí se de puede. acuerdo. Pero, o Gracias. sea, lo que pasa es que no lo hice así, pero sí, sí. O sea, para mí era más sencillo encimarlas todas. Lo que hice fue De acuerdo. encimarlas, ¿no? Pero sí, sí puedes. O sea, si haces el data frame, nada más que si simulas 1000 rutas o 1000 caminos, te va a quedar un Ujú. data frame de 1000 columnas, ¿no? Eso es lo Ya, complicado, ¿sí? ya, de acuerdo. ¿Vale? Sí, por ahí, Omar también tiene una solución interesante, no sé si luego nos la comparte, igual si tiene chance de luego explicárnosla, pero con una librería Shiny que les mostró también él en el curso introductorio de R, se pueden hacer apps para hacer este tipo de ejercicios y también Omar tiene una, ya escribió una por ahí, entonces si luego nos la envía o nos la explica un día, unos 15 minutos en la clase, también está muy padre, porque es una forma también elegante de resolver cuando quieren graficar múltiples cosas, ¿no? Simuladas sobre todo. Ok, De acuerdo, gracias. vale. Vámonos a clase 3. Entonces, por favor, si pueden descargar clase 3, vamos a analizar hoy el problema de la función de autocorrelación. Entonces, con clase 3, igual, voy a ocupar tres bibliotecas, perdón, ggplot, dplyr y redxl. Entonces, seguramente ustedes no tienen instalada esta, entonces solamente quítenle gato aquí, la instalan y ya podrían ejecutar las siguientes líneas, ¿no? Entonces, yo ya la tengo instalada, entonces simplemente las llamo. Y aquí ya está, no tengo mis bibliotecas abiertas, verifico la ruta de trabajo, modifíquenla ustedes también. Y voy a ocupar el archivo Excel que está en la carpeta también, que se llama base transporte XLSX. Es un Excel que tiene la serie de una serie de datos que ahorita comento. Entonces, con esta instrucción lo que voy a hacer es importar los datos. Entonces, le digo a R, quiero que leas un Excel. Quiero que leas el Excel que se llama base transporte. Quiero que leas la hoja que se llama datos. O sea, pueden leer Excel con múltiples hojas y le pueden decir exclusivamente qué hoja quieren leer. Yo quiero leer la hoja que se llama datos y quiero que importe los nombres de las columnas. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo con esta instrucción. Y ya. Bueno, si quieren déjenme, voy a borrar esto con la escobita que está aquí. Puedo borrar todo lo que está aquí abajo en el Global Environment. Lo voy a borrar todo, simplemente para hacer el ejercicio más limpio. Entonces voy a repetir esta instrucción. Y ahí está, cargué los datos, ¿no? Entonces el objeto se llama datos. Entonces es un objeto que tiene 234 observaciones, es decir, 234 renglones y tiene 6 columnas. Las columnas las defino aquí, entonces la columna que se llama PAXNAL, es pasajeros nacional, en vuelos de salidas. Tengo pasajeros en vuelos de salidas en vuelos internacionales. Tengo vuelos o operaciones, salidas en vuelos nacionales, vuelos internacionales. Y por último tengo los pasajeros transportados en el metro de la Ciudad de México. ¿Sí? Lo tengo para antes de la pandemia. Entonces, no, en realidad no incorporé datos recientes porque la pandemia sesga mucho los datos. Entonces, como tiene una caída muy grande, entonces, de momento no voy a utilizar datos que incluyan efecto pandemia, ¿no? Entonces,
para que los ejercicios salgan bonitos, porque si no, no sale. Ok. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es con el comando, puedo ver los datos. Con este puedo abrir el data frame. Entonces, aquí está. Entonces, la primera columna es el periodo y los segundos son datos, ¿no? Puedo navegar por todos ellos, lo voy a cerrar. Con esta instrucción, le puedo preguntar a R y que me diga los nombres incluidos en el objeto datos. Me dice, los nombres son periodo, paxNal, paxint o el NAL y todos los que están aquí. Con este comando le pido que me muestre los primeros datos del data frame, ¿sí? Los primeros datos. Y me muestra los primeros 6, ¿no? Me dice periodo, es un objeto que es una variable de tiempo. Los siguientes son objetos o valores de tipo numérico. Entonces, ¿cómo lo sé? Aquí viene el nombre de la variable, aquí viene el tipo de dato que es. Este es un tipo de dato de tiempo. Luego vienen los pasajeros y todos son doble. Que en términos de computación existen dos tipos de datos, ¿no? Los tipos flotante y los tipos doble. Los tipos flotante pueden contener números y decimales, pero los tipos doble pueden ser más grandes, ¿no? Eso simplemente es una razón de magnitud. Es el tipo de datos, por eso se diferencia nada más. Bien. Y luego con el comando str puedo preguntarle a R por la estructura de los datos y me dice qué tipo de estructura tienen. Son numéricos y como les dije, como es un formato de tiempo, me da una estructura diferente. Luego con el comando dim le pregunto el número, la dimensión de la tabla. La tabla tiene 234 por 6. ¿Sí? Bien. Con estos comandos que están aquí puedo seleccionar datos específicos. Por ejemplo, de datos, con este instrucción que está aquí, de datos, quiero que traiga todos los renglones de la columna 2. ¿Sí? Entonces me trajo todos los renglones, me trajo los 234, pero la columna 2. Con por ejemplo, con la siguiente le estoy diciendo, quiero el renglón 5 y todas las columnas. ¿Sí? Luego, con le estoy diciendo, quiero que me traigas todos los renglones desde el renglón 2 hasta el 197, pero de la columna 2 nada más. Con con el que sigue, le estoy diciendo, quiero que me traigas todos los renglones, pero únicamente para la columna 2 a la 6. Con le estoy diciendo, quiero todos los renglones, pero para las columnas 2, 3, 4, 5 y 6. Es igual al anterior, pero aquí puedo hacer una selección, incluso de qué columnas quiero tomar. Finalmente, hay otra forma de seleccionar datos, y es más sencilla. Quiero de datos, quiero que tomes las columnas que tienen estos nombres. Y me la muestran también. ¿Sí? Bien. Esas instrucciones las necesito para lo que voy a hacer a continuación. Entonces, primero voy a crear una tabla de estadísticas. Sí. Cuando ocupo el último comando, el de datos donde mencionan las variables, trae también todos los renglones, ¿verdad? Sí. Todos los renglones. Era mi única. Sí. Ok. Vale. Entonces, ahora voy a hacer una tabla de estadísticas descriptivas. Voy a utilizar una instrucción que se llama summary, que lo que hace es, quiero que hagas la estadística resumen del objeto que se llama datos, pero quiero que consideres todos los renglones, pero para las columnas 2 a 6. Y los hace, ¿no? Y aquí están las estadísticas descriptivas. Déjenme hacer por chiquitos. Entonces me dice que la variable que se llama así, estas son sus estadísticas descriptivas, mínimos, máximos, primer cuartil, segundo cuartil, bueno, mediana, media, tercer cuartil, ¿sí? Para todas las variables. Este objeto que está aquí, lo puedo guardar, lo voy a guardar, por ejemplo, en un objeto que se va a llamar resumen, y luego lo puedo imprimir. Entonces, si lo guardo en resumen y luego lo imprimo. Entonces, por si ustedes quieren guardar de repente algunos resultados, los pueden guardar así. Bien, ya una vez con eso, vamos a empezar a trabajar las series. Omar les platicó sobre el comando TS. El comando TS es un comando que les permite tomar una serie de datos
y darle una estructura de serie de tiempo. ¿Sí? Entonces, le voy a dar una estructura de serie de tiempo a, en este caso, si se fijan, le estoy diciendo, quiero que vayas al data frame que se llama datos, que selecciones la columna que se llama paxmetro, y que quiero que le apliques el comando TS de serie de tiempo, y le voy a dar ciertas características, ciertos elementos al comando. Quiero que entienda que los datos inician en 2000 y que son de frecuencia 12. Entonces, y sabe que el año de inicio es 2000, como la frecuencia es 12, entonces los entiende como mensuales. ¿Sí? Si la frecuencia hubiera sido 1, los entendería como anuales. Si la frecuencia hubiera sido 365, los hubiera entendido como diarios. ¿Bien? Entonces, voy a ejecutar esta línea. Creo un nuevo objeto abajo, si se dan cuenta, y el nuevo objeto es de un tipo serie de tiempo, que va desde 2000 hasta 2019. ¿Sí? Luego voy a crear ahora también algo muy parecido, pero ahora fíjense, voy a hacer una serie de tiempo, pero de muchas variables. Es como una especie de serie de tiempo multivariada. Voy a ocupar el comando igual de serie de tiempo, pero para múltiples variables. Entonces van a ser 4 variables que van a ser unas que son una especie de serie de tiempo multivariada, que igual inician en 2000 y son de frecuencia 12. Una pregunta. Entonces, o sea, TS transforma los XTS a TS, o sea, porque hay unas estructuras que son con XTS, ¿no? Sí, que son otras estructuras y creo que son para panel, no son necesariamente, sí, son otras estructuras, pero digamos que TS es equivalente, con la diferencia de que los considera como un solo vector. Esa es la diferencia. Ok, ¿Sí? gracias. Ajá. Sí, básicamente XTS es para generar series de tiempo a los que quieres agregar más información de la que comúnmente tiene un tipo de dato TS. ¿Ok? Sí, Ok, gracias. vale. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer un plot. Y esa es la ventaja que tiene esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un plot muy sencillo. Entonces, como yo ya le di una estructura de TS a la variable que se llama paxmetro, entonces, fíjense, cuando le doy la instrucción plot, ya no le tengo que decir quién va en el eje X, porque ya sabe que es una serie de tiempo. Entonces, en el eje X, ¿quién va ahí? El tiempo. ¿Sí? Entonces, solo le tengo que dar la información para el eje Y. Entonces, con plot le voy a decir, quiero que grafiques los pasajeros del metro. Y fíjense, ya no le di quién es la variable que va en el eje de las X, solo estoy dando la variable en el eje de las Y. Y le voy a poner cosas de estética nada más, ¿no? Quiero que el color sea azul oscuro, que en el eje de las X diga tiempo, que el tipo de gráfica sea una línea, que el ancho de la línea sea 2, que en el eje de las Y diga millones de pasajeros, que en el título de la gráfica sea lo que dice ahí y en el subtítulo diga lo que está ahí escrito, ¿no? Entonces lo ejecuto y se grafica esta cosa que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces un plot muy sencillo, ¿no? Ahora, eso es con la función plot. Bueno, si quieren darle otra estética, pueden utilizar ggplot. Profesor, Sí. igual y sirve de algo. Creo que se activó el comando de par y se me puso encima de la gráfica vieja. Ah, ya. Entonces, dale par, déjame abrir el otro. El de clase 2. Para no equivocarme. Sí, dale esa instrucción que está aquí. Par, abres paréntesis, new, false. Y repites la gráfica y ya. ¿Sí? No sé si a alguien más le pasó lo que a José, pero... ¿Sí? ¿Se solucionó? Sí, se solucionó, gracias. Ok, perfecto. Vamos a hacer ahora un ggplot. Y con ggplot, acuérdense, siempre la estructura de ggplot es muy sencilla, muy amigable en estricto sentido.
ggplot es una función que se le aplico a un set de datos, en este caso el set de datos. Le digo, los datos se llaman datos. Las condiciones de X y Y se las voy a dar aquí. En X quiero que utilices la columna que se llama periodo, y en Y quiero que utilices la columna que se llama paxmetro. Noten la diferencia con el caso anterior. En el caso anterior, definí un objeto que es un TS y lo grafiqué. En este caso, cuando ocupo un ggplot, me voy a ir directamente al data frame original. No voy a tomar el objeto que es del tipo TS. Voy a tomar directamente los datos del data frame. Esa es la diferencia. Igual, le doy una serie de elementos de estética que están aquí descritos y ejecuto la instrucción y me da una gráfica de este estilo. La diferencia entre la gráfica anterior y esta pues son cuestiones estéticas, ¿no? El cuadro del fondo, el grid, el tipo de letra que es un poquito más bonita, y en general es eso. Y lo puedo guardar con esta instrucción que está aquí abajo. Voy a hacer lo mismo, pero ahora imagínense que quiero hacer varias gráficas, ¿no? Entonces, si quiero hacer varias gráficas, la instrucción que tengo que hacer es esta. Le digo el set de datos, cuando le diga en AES, que es una abreviación de Aesthetics, únicamente le voy a dar los datos para el eje X. Y le voy a agregar los del eje Y con dos instrucciones. Quiero que lo agregues como línea y quiero que agregues a pasajeros nacional y a pasajeros internacional con colores que vayan asociados a cada una de las variables. Entonces, por default, ggplot va a tomar colores diferentes porque son variables diferentes. Simplemente va a tomar por default los colores que tiene precargados. La paleta de colores que tiene precargados. Voy a ejecutar esta línea y me da esa gráfica, ¿sí? Bien, ahí luego para ustedes, pues completen este código cuando tengan tiempo. Entonces, tiene un error este código, seguramente lo van a detectar muy sencillo cuando lo revisen, pero podrían, cuando tengan tiempo, dedíquenle unos minutos para completar este código. ¿Sí? Bien. Entonces, me quiero ir directamente a la tabla de estadísticas descriptivas. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, gracias. Vale. Ok. Bien, entonces vamos a hacer una estadística descriptiva que va a contener la media estimada, la varianza estimada o la autocovarianza estimada y la función de autocorrelación para diferentes rezagos. Pues lo voy a hacer a mano, ¿no? Y luego al final hago una versión más amigable automática, ¿no? Bien. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un objeto que se llama tabla paxmetro. Y fíjense, va a ser un data frame que va a ser una matriz que se va a conformar de la siguiente información. Es una matriz que va a tener textos. Estos son puros textos. Y quiero que tenga 10 renglones y una columna. ¿Sí? Entonces, son 10 renglones. Entonces, vamos a contar cuántos textos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 textos. Entonces, va a ser un data frame que va a tener puros textos y una columna. Entonces, voy a ejecutar esta línea. Si quieren, puedo entrar a ese objeto. Estaba aquí que se llama paxmetro. Y eso solo tiene esos textos. ¿Sí? Lo voy a cerrar. ¿Lo puedo imprimir? Uy, me regresé hasta arriba. Perdón. Aquí está. Lo voy a imprimir y se ve así, ¿no? Si se fijan, le voy a preguntar por nombres, los nombres de esa tabla. Y tiene ese nombre larguísimo. ¿Sí? Lo voy a cambiar. ¿Cómo cambio los nombres en un data frame con esta instrucción? Quiero que ahora los nombres de esa tabla, quiero que le asigne este texto. El texto se llama estadística. Lo agrego, le imprimo y ya está más bonito, ¿no? El título solamente es estadística. Luego, voy a agregar una columna nueva al data frame que va a tener, que se va a llamar valor y que va a tener puros valores de cero. Lo ejecuto y ahí está. Tengo una columna que se llama valor y son puros ceros. Luego, aquí abajo lo que tengo son una serie de estadísticas descriptivas. Entonces voy a empezar a llenar la tabla. Noten, en este momento la tabla
es una tabla que tiene puros textos y tiene un valor de 0 en la segunda columna. Entonces, le voy a decir, quiero que tomes la tabla, Paxmetro, que tomes el renglón 1, columna 2. ¿Quién es el renglón 1, columna 2? Es este valor que está aquí. ¿Sí? A ese valor quiero que le asignes el valor que resulta de redondear la media de la variable que se llama Paxmetro. Y quiero que lo redondees con 2 dígitos. Entonces, voy a ejecutar solo esta línea. Si ejecuto esa línea y me regreso a esta línea 181 y vuelvo a imprimir la tabla, ahora ya tengo que en la posición 1, 2, tengo el valor de la media. ¿Sí? Y así lo voy a hacer para las demás. Luego voy a tomar la varianza, luego la covarianza para hacer la autocorrelación. Tengo la covarianza para los rezagos 2, 3 y 4. Perdón, 1, 2 y 3, perdón. Y luego voy a tomar la división de cada una de estas covarianzas con la varianza para formular el valor de Rho, de la autocorrelación, y voy a construir la estadística Q, que es la suma, acuérdense, la estadística Q es la suma de la autocorrelación al cuadrado, y ya, básicamente. Voy a ejecutar las demás líneas. R entiende que todo lo que metas son vectores columna, ¿verdad? Por default. Sí, si no le digo, sí. Si no le especifico, va a entender que todos son vectores columna. Si le meto el número de renglones, entonces va a llenar primero los renglones y lo que sobre lo va a meter a la siguiente columna. Ok, gracias. Y luego al final ejecuto la tabla y básicamente aquí tengo mi tabla de resultados. ¿Sí? Entonces tengo la media, la varianza, la covarianza entre t y t menos 1, la covarianza entre t y t menos 2, entre t y t menos 3, la autocorrelación en 1. Acuérdense, la autocorrelación en 1 resulta de dividir la covarianza en 1 con la varianza. Esto da este valor. Luego, si divido este valor con la varianza, me da este valor. Si finalmente divido este valor con esta varianza, me da este valor. Y esa es la función de autocorrelación, si se acuerdan. Luego tengo las estadísticas Q. La hice para 1 y la hice para 3. En el caso Q, pues sencilla, la hice para 1 y Q, pelitos para 3, la hice para 3. Bien. Esa es la forma larga y difícil. La forma más sencilla es utilizar esta función que está aquí, que es la función de autocorrelación. Entonces, simplemente es una instrucción que es ACF, que es la abreviación de Autocorrelation Function, para pasajeros del metro. El número máximo de rezagos son 150. Entonces, el M va a ser 150, máximo. En el eje X le voy a poner el número de rezagos en meses y en el título le voy a poner esto, función de autocorrelación del número de pasajeros en el metro. Y lo ejecuto. ¿Sí? Entonces vamos a analizarla con más cuidado. La función de autocorrelación. Entonces, la función de autocorrelación, si se acuerdan, es básicamente mide la intensidad de qué tanto se correlaciona la serie con sus rezagos tau. Por ejemplo, esta es la serie, cuánto se correlaciona con ella misma. Ah, pues es 1, ¿no? O sea, ¿qué tanto se correlaciona ella con ella misma? Es perfecta la correlación. Ahora, ¿qué tanto se correlaciona con el rezago inmediato anterior? 0.6. Con dos rezagos hacia atrás, 0.60 y tantos. Y así sucesivamente. La autocorrelación se pierde o se vuelve estadísticamente 0, que es entre las líneas azules, muy cerca de estos puntos. Es decir, estos son múltiplos de 10, muy cerca del mes 50 y algo, casi 60, se pierde la autocorrelación. Y luego pasando el mes 70, casi 80, se vuelve otra vez, se vuelve a salir del intervalo de confianza para que la autocorrelación sea 0. Pero ahora desde la versión negativa.
¿Sí? Bien, entonces, al final, en resumen, ¿cómo se lee esta función de autocorrelación? Es todos los valores que se salgan de las banditas azules no cumplen con la hipótesis nula de que la autocorrelación sea cero. Bien. ¿Dudas hasta aquí?